responder la primera pregunta, teniendo en cuenta, hermanos amados, que estoy tratando durante estos 3 domingos con el de hoy, de tumbar, como lo decía en la oración, algunos conocimientos errados que tenemos con relación al servicio. El primer domingo definimos qué era el servicio, y ya ustedes lo tienen allí bien escrito, ya ustedes lo conocen muy bien. Gracias. En el segundo domingo hablamos de esos elementos del servicio, y hoy el taller empieza de una manera directa y para mí muy fuerte. No es fácil. ¿Quién quiere atreverse a dar la primera respuesta a la primera pregunta? Hermano José Delgado. Él es soberano y está obligado, estamos obligados. Gratitud y le amamos. ¿Quién más? Hermano Elmer y ahorita ya atrás Oscar. Oscar. Muy bien. ¿Por qué servimos a Dios? Vamos por favor a Éxodo capítulo 5. Teniendo en cuenta el 50% de la respuesta que nos da nuestro hermano José, y es que toda la humanidad está obligada a servir. Aquí, este domingo, hoy vamos a hablar con relación a quién es servido y quién es el sirviente. Dura esa palabra. ¿Quién es el servido y quién es el sirviente? Cuando el Señor llama a Moisés, cuando lo toma de esa zarza, cuando le manifiesta de su gloria, le encomienda una tarea. Y esa tarea, escuchen muy bien, se la da para que él vaya y se presente delante del más poderoso en su momento aquí sobre la tierra, Faraón. Cuando Moisés recibe esta orden, va delante de Faraón y capítulo 5, versículo 1, específicamente el 2, nos va a dar una respuesta fuerte. Después Moisés y Aarón, Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme, a ministrarme, a servirme fiesta en el desierto. Faraón respondió lo que muchos cristianos responden hoy en día. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Reitero, estoy tumbando muchos paradigmas. Y el primero de ellos es que hijos de Dios y no hijos de Dios estamos obligados a servir. Usted está obligado a servir. Aquí tiene que ver mucho con quién es al que servimos. En esta mañana hablamos entonces a quién servimos y también hablamos del sirviente. ¿Quién es el sirviente? Usted, el pastor, el diácono. No, el sirviente soy yo. Cuando la palabra del Señor nos dice que absolutamente toda la humanidad ha sido creada por Dios, eso inmediatamente genera para nosotros una gran responsabilidad. Como criaturas, hablo a creyentes, a no creyentes, como criaturas, cada uno de nosotros estamos llamados a servir, a ministrar o a estar delante de la presencia del Señor sirviéndole. No es aquí el aspecto que nos enfoquemos en nuestras capacidades, que las tenemos. Aquí no el aspecto es qué dones tenemos para servirle, que Dios nos ha dado dones, sino aquí es
¿A quién estamos sirviendo? Y no sé si usted entiende, no sé si ha entendido o no sé si ha comprendido. Y esto me atemoriza personalmente porque yo estoy sirviendo al Dios vivo y eficaz, al Dios que me ve, al Dios que es vivo y al Dios que supervisa absolutamente todo lo que yo hago. Es aquí donde yo digo, estoy sirviendo de corazón para Dios, para su gloria y la expansión del reino. Para Faraón, esto realmente no era una obligatoriedad. Y a partir del capítulo 5 el Señor envía prodigios y señales. ¿Y sabe qué ocurrió en el corazón de Faraón? Callosidad o endurecimiento. ¿Y cómo termina Faraón? Destruido. Que no nos ocurra a nosotros. Realmente, hermanos amados, escuchen muy bien, no puede haber un verdadero servicio si usted no entiende que está sirviendo a Dios. Usted no puede decir, estoy sirviendo dentro de la iglesia si usted no entiende que su servicio es a Dios. Su servicio es de corazón. Su servicio es durante toda la semana, su servicio se consolida el día del Señor. Pero su servicio, el servicio suyo, el servicio mío, va, apunta o tiene como propósito a Dios. Voy a tomar el otro 50% de la respuesta de nuestro hermano José. La primera es que la humanidad está obligada toda a servir. La otra parte de la respuesta tiene que ver con nuestra salvación, nuestra redención. Hijos de Dios, ¿por qué servimos a Dios? Voy a presentar esto, les invito a que vayan a Isaías capítulo 41, versículo 8. Ténganlo allí, Isaías 48, para referirles algo que Isaías está presentándonos aquí. Perdón, Isaías 41, 8, ténganlo allí. ¿Por qué tenemos que servir a Dios? Es la segunda parte y se los voy a dar en un contexto de Antiguo Testamento de Israel, para quienes están buscando ver Isaías 41:8, Nuevo Testamento, la iglesia. En el Antiguo Testamento había una figura y la figura era del esclavo, que creo que nosotros hemos entendido mal. Cuando una persona estaba con deudas, cuando había venido la necesidad, cuando estaba en quiebra, esa persona se entregaba voluntariamente a un amo y ese amo le establecía cómo iba a pagar esa deuda, por jornales, por trabajos diarios, por sus posesiones, por sus riquezas. Ahí no había esclavitud. Hay una relación allí entre amo y siervo. Eso muestra el Antiguo Testamento. Cuando una persona decía, mire, yo no tengo con qué pagarle esta deuda, no tengo el dinero en este momento, pero voy a ir a trabajar a su hacienda y voy a trabajar durante 5 años para pagarle, ahí no hay una relación de esclavitud, hay una relación de amo y de un siervo. Eso es lo que nos presenta allí el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se refiere a una condición que usted y yo hemos ahora adquirido, esclavos por amor. Antes, ya en el contexto del Nuevo Testamento, y gran parte de las naciones a nivel mundial se rigen por leyes que surgieron en Roma, habían esclavos por amor, hombres que habían sido cautivos o comprados, que cumplían su ciclo o tenían el dinero para libertarse y ellos decían, no me quiero ir de acá. Usted ha sido un buen amo, usted ha sido alguien que me ha tratado muy, muy gratamente, yo quiero permanecer aquí. Ese esclavo iba a un lugar público, en el marco de la puerta, utilizaban una lesna y traspasaban su oreja. Ese era un símbolo de que era esclavo por amor. Esa segunda figura, hermanos amados, es la figura que usted y yo debemos tener en cuanto al servicio. Servimos al Señor porque somos esclavos suyos. No con la mala idea de esclavos. Pienso que así nos toca
o así lo vemos muchos de nosotros, me toca servir al Señor, no hay de otra, no. Cambiamos el concepto y decimos, por amor sirvo a aquel que me redimió, que me salvó, que me perdonó, aquel que indudablemente hizo todo por mí. Cuando usted adquiere esta condición de ser un siervo, un esclavo por amor, cambia completamente el sentido de su servicio. Primera instancia, todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes somos llamados a servir. En segunda instancia, todos los redimidos somos esclavos por amor al Señor y por eso le servimos. Es nuestra responsabilidad. Voluntariamente la hemos aceptado. Somos ministros de Dios, somos sirvientes de Dios, somos siervos de Dios, somos hombres llamados a servir. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Sí notan? Cuando sale Israel, Dios establece allí a Israel como una nación. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi hijo, a mi único hijo, a mi amado. Ahora, a través del profeta, Gran Luz nos presenta este versículo. Tú, Israel, eres hijo mío. Tú eres mi pastor. Tú eres mi redimido. Tú eres... No, ¿cómo lo presenta allí? Siervo. ¿Sí lo notan? Hermanos, excelentes noticias. Usted es un sirviente de Dios. Y yo soy sirviente de Dios. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esa es la connotación. Y aquí reitero, si usted quiere irse por el lado legal, como hombre o mujer creado por Dios, debe servir. Si usted quiere irse por el lado de la redención y del amor, hombres redimidos, nacidos de nuevo, deben servir a Dios. Ahora pregúntese, ¿en qué está sirviendo? ¿Cómo sirve usted a Dios? Ya hemos tumbado muchos paradigmas, muchas ideas contrarias. No es el servir decirle, a usted le toca la cena el próximo domingo, sino es que se acerquen y digan, hermano, yo quiero traer la cena. ¿Sí lo notan? ¿Dónde empieza el servicio? Están tímidos en el corazón. Si el servicio empieza en el corazón, entonces usted de corazón me va a decir, a propósito, vamos a planear para el mes de septiembre, me va a decir, hermano, yo quiero enseñar en la cena tal día, tal día, tal día. No se vayan a pelear. Va a recibir una cola, tranquilos, caballeros, va a hacer una fila, una cola y les tomo los datos. Pero eso es por amor, no por imposición. ¿Usted es maestro de escuela dominical porque se lo impusieron? Debe salir de allí. Si su corazón no está con esos tiernos niños para predicarles del Evangelio. Esto es en todo, en absolutamente en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Usted es siervo por amor del Señor. Ese esclavo por amor se somete voluntariamente, no por imposición. Ese esclavo por amor pierde absolutamente todo derecho propio y se entrega a la voluntad de su amo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Y algo adicional, el esclavo por amor se convierte en propiedad de aquel que lo compró, en este caso del Señor Jesucristo. Piensen en esto, si usted y yo somos redimidos, comprados por la sangre del Señor Jesucristo, no somos posesión nuestra, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él porque nos redimió. De tal manera que lo que Él nos diga, eso debemos hacer. El Señor pone un ejemplo hermoso cuando dice aquel esclavo que se levanta muy de madrugada, que le prepara los alimentos a su señor. Este esclavo se va a su jornada, ¿cómo llega? Cansadísimo, vuelve a casa, ¿a qué? A descansar, a disfrutar, a deleitar de un descanso, no.
vuelve a casa a preparar los alimentos de su Señor, después de que el Señor haya comido y haya bebido y se haya saciado, ahora él sí puede comer y puede descansar. ¿Sí nota? Mis hermanos, su voluntad es de Cristo, su voluntad es de Dios, y usted es siervo por amor. Esto es difícil, no es fácil, porque si usted entiende que le pertenece al Señor, usted indudablemente va a comprender que toda su vida, sus recursos, sus capacidades, sus dones, todo lo que usted tiene es de Cristo y Él dispone como quiere. Ya hemos hablado, usted es un administrador de las bendiciones de Dios. No es una represa, es un canal a través del cual van esas bendiciones a los demás. Miremos Gálatas capítulo 5. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 13 se nos hace aclaración. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que no todos alcanzaron a llegar a ese versículo, me toca repetir. Hermanos amados, dice Pablo a la iglesia de Galacia, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Esa libertad no la proporciona el perdón de los pecados, la sangre redentora de Cristo Jesús. Esa libertad la proporciona la cruz de Cristo. Esa libertad la proporciona el que hemos sido reconciliados con el Padre. Pero dice Pablo allí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Soy ahora perdonado, redimido, reconciliado con el Señor, entonces puedo hacer lo que quiera. No, Pablo es muy claro y lo está dejando allí por escrito. Sino, o todo lo contrario, servíos por amor los unos a los otros. ¿Nos servimos por amor los unos a los otros o por imposición? Hermanos, es tiempo de hacer un pare en todo lo que hacemos y que evaluemos en nuestro corazón si lo que estamos haciendo es por amor al Señor y porque Él nos reconcilió o por imposición. Si es por imposición, usted no está sirviendo, porque está en un corazón de amargura y no en un corazón de deleite que se deleita en servir al Señor. Al mismo tiempo, somos rescatados, por gracia hemos sido comprados, la misericordia del Señor vino a nosotros y este amor nos lleva a ser esclavos de Dios. Tampoco estoy diciendo entonces, no, yo sirvo solamente a Dios, a la iglesia no. Cuando yo sirvo a Dios es porque estoy sirviendo a su iglesia, a la esposa. ¿Sí lo entienden, mis hermanos? Somos esclavos de Dios, le pertenecemos, Él nos ha comprado, hemos perdido todo derecho propio. Esto es duro, usted ha perdido todo derecho personal, usted no vive para su voluntad, sino que usted vive para la voluntad del Señor. Por lo tanto, creo que hasta que el Señor vuelva no me cansaré de decir esto, estar en la casa de Dios no es una imposición, no es una obligación. Estar en la casa de Dios es servir a Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Estar en la casa de Dios es un deleite o es una obligación? Las dos. Ay, fariseos ustedes. El Señor dice que no debemos dejar de congregarnos, pero también dice el Señor que es aquí en la casa de Dios donde ministramos y servimos y adoramos. Con la ofrenda, con los cánticos, con la exposición de la palabra, con la comunión, con el abrazarnos, por el orar, el interceder los unos por los otros. Así es que, ¿cuál es su excusa para no servir a Dios? Si usted dice, es que no he sido comprado, bueno, también tiene obligación. Pero si ha sido comprado, bueno, lo compraron y por amor le sirve al Señor. Le servimos a Dios porque Dios es el Dios de gracia, es el Dios de amor.
La Escritura nos llama a servir, la Escritura nos llama a contemplar lo misericordioso que Él fue con nosotros. La Escritura nos enseña que es incomprensible ese amor. La Escritura dice que ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La palabra del Señor nos dice que el amor de Dios nos constriñe al punto de considerarnos muertos a nosotros mismos, pero vivos para con Dios. Yo vivo para Dios, yo vivo como Él vivió. Y si Cristo vive en mí, ya no vivo para mí, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo soy muerto y ahora Cristo es el que vive en mí. Él es el que me produce en mi corazón el deseo de servir. ¿Está sirviendo usted a Dios? De la manera que Él lo demanda, como Él lo muestra, como Él le enseña. Hermanos, Dios es soberano. Aquí se juntan los dos conceptos. Dios es soberano. Dios es Dios. No hay otro Dios como Él. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente no solo el universo, la tierra y su alma dependen de Dios, sino que Él gobierna en absolutamente toda su creación. Y una sola palabra del Dios soberano bastaría para que fuéramos inmediatamente a su presencia. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Servir. No deleitarnos y agradarnos en lo que a nosotros corresponde, sino servir a Dios. Volcar nuestro ánimo y volcar nuestras fuerzas y capacidades en servir al Señor. Todas las damas deberían estarse peleando por arreglar la cartelera. No, yo la quiero con mi estilo, y yo quiero una cartera bien bonita y con hermosos anuncios. Todas las damas deberían estar preocupadas por el ornato. Aquí vamos a poner rosas, aquí vamos a poner flores, aquí vamos a poner claveles, gladiolos, agapandas, todo eso. ¿Por qué no lo hacemos los caballeros? De pronto no tenemos esa afinidad con la horticultura. Pero estos caballeros son los llamados a decir, oiga, se nos está cayendo el templo encima, vamos a hacer algo. ¿Sí lo notan, hermanos amados? Debe haber un cambio, completamente. Hay una pregunta bien difícil, Éxodo capítulo 34. Y esta pregunta Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay una pregunta bien difícil. Si en este momento, así como lo hizo con Moisés, Dios pasa delante de nosotros, Él estaría agradado por lo que nosotros le estamos ministrando hoy en día, sabiendo que es el Dios de misericordia, el Dios fuerte, el Dios piadoso, el Dios que se pone tardo para la ira, el Dios que es grande en misericordia. Si Él en este momento, en su presencia física, estuviera aquí delante de nosotros y pasara por el medio de nosotros, se agradaría del servicio que estamos prestando. Se agradaría de mi sermón. Se agradaría de mi estudio, de mi exposición. Se agradaría de mi oración. Se agradaría de su trabajo, de mi trabajo. El Señor se agradaría de su forma como ministra o como sirve, con ánimo, involucrándose, dejando 100% sus fuerzas o sus capacidades. Y es bien interesante que esta gloria se le reflejó al mismo Moisés. Pero entonces, servir a Dios es contemplarlo como Él es.
Servir a Dios es servir al Dios que vive por siempre y para siempre, al Dios que es de misericordia, al Dios que es de bondad. Otra parte difícil. Nosotros escribimos en nuestra declaración doctrinal acerca del servicio. Y nosotros escribimos, de acuerdo con esa doctrina, la doctrina del servicio, escribimos también quiénes deberían servir. ¿Alguien se acuerda quién debería servir? Los creyentes, por allá alguien dijo. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos amados, que entendamos que si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ha venido en reconciliación con el Señor, está sirviendo o ministrando a los hombres y no a Dios. No le está dando la gloria. Algunos ejemplos sencillos. Moisés salió huyendo de Egipto, estuvo pastoreando ovejas y el Señor se le presenta en la zarza ardiente. No va Moisés delante del faraón, hace 10 prodigios, señales, milagros o plagas, sin antes haber tenido esa relación con el Señor. Moisés se presenta delante de faraón después de haber tenido una relación plena y exacta de quién es Dios. Tanto así que Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. Hermanos amados, si usted está sirviendo, déjeme decirle que está sirviendo en un lugar santo, porque está sirviendo delante de la presencia del Señor. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Temor, temblor. Moisés se vio como una criatura y Moisés dijo, soy torpe de labios para poder servir, para poder ir a hacer esa tarea, pero Dios lo envió. Otro, ustedes recuerdan a Habacuc. Ese Habacuc es ese hombre que peleó y altercó con Dios, discutió con Dios, discutió con el Todopoderoso. Pero inmediatamente el Señor se manifiesta enfrente de Habacuc. Habacuc dice, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Habacuc 3:16. Esa es la relación que debe haber entre un hombre, una mujer, antes de venir a servir, una relación íntima con el Señor. Cuando el Señor se presenta delante de un hombre, el Señor indudablemente le muestra lo criatura que es. Y este hombre reacciona en adoración, en buscar en sí mismo su bajeza y ponerse delante de Él glorificándolo. El servicio es eso. ¿Quién soy yo para servir? ¿Quién soy yo para estar delante de los santos? ¿Quién soy yo para poder ministrar algo delante de los santos? Nadie. Si no es el Señor que nos faculta, que nos capacita, indudablemente nada podemos hacer. Son muchísimos los ejemplos y son muchísimos los casos para referir ese contacto de hombres y el resultado después de que pasaron delante de la presencia de Dios. El verdadero servicio viene después de la contemplación de Dios. Si usted no sirve, implica entonces que no ha contemplado a Dios. Pero si usted sirve de acuerdo con lo que hemos estado viendo, implica entonces que usted ha visto al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios redentor, al Dios de misericordia, y por eso viene y le sirve de corazón. No por imposición, no porque le tocó, no porque no hay nadie más, no, es porque usted viene y sirve. ¿Cuál es el punto clave aquí? Hay que conocer a Dios, hay que amar a Dios para servir a Dios y para que contemplemos de su gloria. Si usted no conoce a Dios, si usted no contempla a Dios, si usted no ama a Dios, indudablemente no le podrá servir. Don José Antonio. Amén. Esa experiencia no puede ser
posterior al servicio. Les estoy preguntando, les estoy diciendo. ¿Alguien tiene por ahí la pregunta número 2 para que me la recuerde, por favor? ¿Qué dice la 2, Elmer? ¿Cuál cree que sea su don, fortaleza o habilidad para el servicio? ¿Qué contestó? Ayúdenme con la pregunta 2. Sean buena gente. ¿Quién? Hermano Alberto, lo veo que está que se habla. Sí. ¿Quién más? ¿Cuál es su don? Hermana Marta, no tiene don. ¿Alguien? Hermano William. Sí. ¿Alguien más? Estaba bien por la línea donde iba el hermano William y se me desvió al final. ¿Cuál, hermano Willy? El Espíritu Santo por debajo. ¿Cuál es el don que usted tiene para servir? Sencillo, claro, diáfano, meridional, transparente, como este vidrio, su salvación. Si usted no tiene la salvación, ¿cómo va a servir? Su redención, su reconciliación, su nuevo nacimiento. ¿Cierto? Porque si el hermano me dice que soy evangelista, entonces él se va a dedicar solamente a la evangelización. Y cuando haya que lavar los baños, no, lo mío es evangelizar. ¿Sí me entienden al punto que voy? De acuerdo con lo que hemos visto, esa segunda pregunta es sencilla. ¿Cuál es el don? El nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, decía William, el que mora ahora en mí. ¿Sí es claro? ¿Alguien no está de acuerdo? Nos ponemos a pelear. Ustedes saben que a mí no me gusta huirle a una buena pelea. ¿Sí es claro? Si usted no entiende, no logra comprender que el principal don que tiene es el nuevo nacimiento, el resto de lo que vaya a hacer, allí ya no va a contar. Su nuevo nacimiento lo faculta, lo capacita a servir en misericordia, en bondad, en contemplación hacia Dios. Servimos a Dios, le agradamos por medio del Señor Jesucristo. Contemplamos su gloria, su majestad, su poder, la sabiduría de Dios, la soberanía que tiene y, por supuesto, colocamos a Dios en el primer lugar. Solamente somos criaturas. ¿Qué dijo Habacuc? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando usted vaya al cielo, le van a preguntar por el don, el ministerio. No le van a preguntar nada de eso. Cuando usted vaya al cielo, le van a preguntar es por su redención y su salvación, que es en Cristo Jesús. Sí hay que servir, pero su principal don es su nuevo nacimiento. Y empiece a trabajar en todas las áreas. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y le hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo se cumple en la comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Ahí está su verdadero don. Esa es la primera parte. ¿A quién servimos? A Dios. No le quede duda. Voy a hablar ahora de esas características de los servidores. Y una de ellas es que
los servidores, los sirvientes, que somos usted y yo, debemos dar la gloria a Dios. Es lo más importante en todo lo que hacemos. No buscar reconocimiento de hombres, no. El Señor dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14, que Él nos salvó. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Es posible, alguna vez ocurrió, los diáconos anteriormente lo vivieron. Alguien dentro de la ofrenda depositó un billete falso. Vamos a asumir que ese hermano o hermana de pronto no lo conoció tampoco. Pero ese billete falso pasó por varias manos hasta que llegó a las manos de nuestros diáconos. Y sabían que nuestros diáconos saben contar bien plata, todos los días están en contacto con plata. Entonces el hermano dijo, hay un billete falso. Puede que así sea su servicio o el mío. Puede que su servicio sea delante de nosotros, y yo me incluyo en primera instancia. Puede que sea un servicio bueno, bonito, excelente, pero en el fondo es un servicio falso. ¿Y saben quién lo va a evaluar? El mismo Dios de los cielos. ¿Cuál fue la actitud con la que vinimos a servir? ¿Cuál fue la actitud con la que pusimos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para ese servicio? ¿Por qué lo hicimos? ¿Buscando gloria personal, gloria para mí, o buscando la gloria de Dios? Entonces pregúntese, ¿cómo saber si lo que usted está haciendo, si lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios? Si alguien le dice, excelente hermano, qué sermón, poderoso, y usted sale engrandecido, ese servicio le quitó la gloria a Dios y se la dieron a usted. Qué refrigerio tan nutritivo, delicioso, suficiente en kilocalorías, no tenía grasas, no tenía nada de eso. A diferencia de otros refrigerios que nos dan. Y ese hermano sale caminando sobre nubes. Eso le roba la gloria a Dios. Ahí es donde tenemos que evaluar. Ahí es donde usted y yo decimos, servimos para el Maestro y a Él ministramos. A Él le damos la gloria y a Él sea toda la gloria. Dentro de la iglesia no es necesario exhibir los dones o las capacidades que Dios nos ha dado, sino que lo debemos hacer de una manera silenciosa, callada y con la excelente disposición hacia el Señor. Recuerden que Dios es Dios celoso. Yo Jehová, este es mi nombre, dice el Señor. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Isaías 42:8. Dios es glorificado también cuando cuando el servicio que usted hace produce frutos. El Señor Jesucristo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Dónde está el fruto de su discipulado? De la predicación, de lo que usted hace constantemente. ¿Tiene discípulos no suyos, sino de Cristo? ¿Dónde está el fruto de lo que usted hace constantemente y para el Señor? Por eso Pablo escribió, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Pregunta 3. ¿Quién quiere participar con pregunta 3? Hugo lo vi así como preguntón. Vamos, Hugo. El servicio es algo que hacemos por nosotros, falso o verdadero. La respuesta la trae nuestro amigo. Pero note muy bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? El servicio es algo que hacemos por nosotros, falso o verdadero. Explique, por favor. Entonces usted dice es Falso. falso. Porque es para la gloria de Dios. Muy
Bien. Otra respuesta a la pregunta 3, por favor. Hermano William. ¿Cómo le quedó la pregunta? La pregunta tiene cascarita. ¿El servicio es algo que hacemos por nosotros? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la hermana Liliana? Ah, bueno. Ustedes le dieron otro concepto a la pregunta. Hermano Werner. Hace 8 días, en el taller pasado, llegamos en la pregunta número 5, ¿quién es el que principalmente se beneficia del servicio? Sí, Y aprendimos que yo mismo, sí. podríamos, en esa pregunta podría decir que en este caso nos beneficiamos nosotros. Pero no está preguntándose allí quién se beneficia. La pregunta es, ¿el servicio es algo que hacemos por nosotros, hermano Juan Carlos? Muy bien. Vamos a llegando por ese punto y por causa del tiempo, no tenemos sino 4 horas, nos toca ir directamente a la respuesta. Cuando yo preguntaba, y ustedes cambiaron la pregunta, ustedes le dieron otro sentido, tiene que ver con que el servicio no es algo que hacemos por nosotros, sino que el servicio es algo que Dios hace a través de nosotros. Ahí estaba el intríngulis de la pregunta, es decir, nosotros servimos por nosotros, estamos de acuerdo, los primeros beneficiados somos nosotros, estamos de acuerdo, los primeros que se benefician de ese servicio somos nosotros, pero allí tiene que ver más con que Dios hace el servicio a través de nosotros o por medio de nosotros. Somos el canal, dijo la hermana, somos el medio, somos el conducto. ¿Qué es lo que lleva la corriente a su casa? El cable o el cobre. ¿Sí lo notan? ¿Ustedes qué son? ¿El cable o el cobre? Cada una de esas características las debemos tener en cuenta. Y en esto vamos a mirar algunos aspectos de esta pregunta 3. El servicio, el ministrar, el ayudar dentro de nuestra congregación no es algo que nosotros hacemos por Dios, sino es algo que Dios hace por medio de nosotros. Voy a ponerles un ejemplo sencillo, no los voy a molestar. La libra de arroz, ¿recuerdan la libra de arroz? Delicioso el arroz. Cuando usted dio esa libra de arroz, ¿quién dio la semilla del arroz? ¿Quién dio la tierra para el arroz? ¿El agua para el arroz? ¿El sol del arroz? De tal manera que Dios lo puso a usted como un canal, un medio a través del cual esa familia y esas familias fueron bendecidas con una libra de arroz. Usted, mi hermano amado, mi hermana, yo, somos el medio, el conducto a través del cual Dios sirve a la iglesia. Dios prospera a la iglesia. Servir es algo que Dios hace a través de nosotros, por medio de nosotros. Tanto el querer como el hacer provienen a ambos de Dios. Filipenses 2:13. Vamos hasta Filipenses. Ahí ustedes estaban cerquita en Galacas. Filipenses, porque Dios es en... Y nosotros hemos leído como, yo creo que con esto unas 53 o 54 veces este versículo. Ahora creo que lo entendemos mejor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sí entienden? No es que usted, hijo de Dios, hija de Dios, lo hace, sino que es Dios a través suyo que lo hace. ¿Sí lo entienden? ¿Hay alguien que no lo entienda? Levante su mano y diga, hermano, yo no lo entiendo.
Usted es el canal, el conducto, el medio a través del cual el Señor pone tanto el querer, y no se queda ahí, sino también el hacer. Y usted hace, usted sirve. Por eso ninguno de nosotros deberíamos entrar con ligereza a ningún ministerio, a ningún servicio, si no tenemos bien claro que es Dios el que produce esto. ¿Quién produjo en el hombre o en la mujer el que vaya y nos reciba en la biblioteca? ¿Alguien que le dijo, ¿a usted le toca biblioteca? ¿O Dios? Esperemos que sea Dios. Porque si hay alguien que está allí en la biblioteca de una manera impositiva, no debería ser así. Entrar a servir y administrar a los santos debe hacerse con reverencia, con sobriedad y con temor a Dios. Es indudable que podemos nosotros resistir el llamado como lo hizo Moisés, pero es diferente resistir el llamado como lo hizo Moisés a rechazar el llamado como lo hizo Jonás. Dios produce en nosotros el querer. A través de nosotros Dios nos llama a que ministremos. Moisés le dijo, Señor, soy tardo para hablar, y le puso otras 5 excusas. Pero Jonás dijo, no, yo no voy. Se fue para otro lado. Es diferente, hermanos amados. Cuando usted es llamado, es posible que usted ponga excusas. Pero no es posible que usted rechace a Dios. Si Dios lo está llamando, mi hermana, si Dios la está llamando a servir, hágalo. No lo haga de lo que le digan los ancianos o de lo que le digan las otras damas, no, hágalo. Es más, si puede hacerlo ya, hágale. Le animo. ¿Saben qué? Mucho tiempo, por muchos años, la iglesia ha funcionado en ciertos ministerios por cosas que en cierta manera fueron costumbre. Ahora, no estoy diciendo que cada uno se invente su ministerio y salga corriendo y no. Sí, que manejemos el hacer todo decentemente y en orden, pero es posible que hayamos prohibido, limitado o restringido un servicio para la iglesia que pudo haber sido causa de bendición. ¿Sí me entiende? Quiero ser claro con eso. Es posible que usted tenga el llamado para ir a predicar a los del África. Amén. Ese sentir nos debería mostrar el Espíritu Santo a todos. Pero es algo en lo cual usted está meditando y usted dice, oiga, chévere ir. Amén. Pongámoslo en oración, preséntelo a la asamblea, todos oremos por ese mismo motivo y ¡pum! Todos vamos a enviarlos, a comisionarlos. Servir, indudablemente, hace que lo hagamos de una manera acertada cuando es la guía del Espíritu Santo. Cuando es el don que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia y que cada uno de nosotros nos vemos beneficiados con fruto en él. Por eso, medite constantemente en su servicio, o en lo que no hace, o en lo que le gustaría, para saber si el Señor lo ha llamado, le ha llamado, la ha estado llamando hermana, hermano, y usted está presentándole excusas al mismo Dios. Otra característica del servicio, del servidor, del sirviente, sea usted mismo. Cuando usted vaya a servir, no imite a los grandes hombres que han hecho eso por muchos años. No. Dios lo ha llamado a usted, usted es único y usted en lo que puede hacer con las herramientas que Dios lo ha equipado, hágalo. Que nadie destruya esa singularidad de personalidad que usted tiene. No todos tienen que ser tan expresivos o tan dinámicos o tan rápidos y ágiles en el desarrollo ministerial como otro hermano.
No todos tienen que ser tan lentos, o no todos tienen que ser tan profundos, o no todos tienen que ser tan superficiales. El don que el Señor le ha dado y como el Señor lo está llamando para servir, hágalo con las características propias de su personalidad, como el Señor lo llamó. Evalúen los 12 apóstoles. ¿Cuántos de esos apóstoles eran misioneros? Pablo, de pronto, el más notorio. ¿Y qué hacía Pedro? Tenía otra característica. Y Pedro le predicó y se convirtieron 3.000 y volvió y predicó y se convirtieron 5.000. ¿Qué hacían los otros? Algo diferente. ¿Sí me entienden? No todos eran misioneros como Pablo, ni todos eran excelentes predicadores como Pedro. Aquí encontramos gran diferencia. Es decir, pueden haber pastores que en el ámbito de la consejería no seamos tan buenos consejeros. Puede haber misioneros que en el ámbito de la predicación no sean tan claros. O pueden haber excelentes predicadores que en el ámbito de la administración no sean los mejores. Por eso creo que tenemos aquí en nuestra congregación a nuestros diáconos. Es decir, hay cosas en las cuales somos débiles. Roguemos al Señor porque ponga más hermanos alrededor nuestro para que nos ayuden a ser fuertes en esas áreas en lo que somos débiles. Y en lo que usted es fuerte, ministrelo, hágalo para el Señor, para que sea glorificado el nombre del Señor. Romanos 12:3. Ustedes ya saben, 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, esos dos capítulos nos hablan acerca de esos dones que Dios ha dado a la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está la clave. ¿Usted es diligente? Amén. ¿Usted es precavido? Amén. ¿Usted es cuidadoso? Amén. ¿Usted evalúa las consecuencias? Amén. Aquí en este aspecto me estoy refiriendo a que quien ha sido preparado, formado, guiado por el Santo Dios de los cielos para un servicio, en las características en que fue llamado, hágalo. Sus fortalezas, manténgalas. Sus debilidades, trate de mejorar en ellas. Pregunta 4. ¿Quién tiene la pregunta 4? Hermano Wilson. Bueno, la respuesta es primero Dios como la fuente de todo, al cual se le da la gloria a través del servicio. Segundo, los hermanos que nos dan el privilegio de servirles y así honran al Señor y por último nosotros como cristianos a quienes se debe servir. Amén. Ese es el orden. Hay tres personas involucradas en el servicio. La primera, el Señor. Mis amados hermanos, escuchen atentamente. Cuando yo estoy sirviendo, lo primero que debo entender es que lo hice para el Señor. No para recibir la aprobación de los hermanos. Bonito sería. Pero debo entender, primero el Señor, segundo la persona que es ministrada o servida, y tercero, yo. De tal manera que si los hermanos no le dan la gloria a usted, amén, se la dan al Señor. De tal manera que si los hermanos vienen hoy y le dan la gloria al Señor, amén, usted no tiene nada que ver. Usted es el último en este orden en el que estamos hablando. Primero el Señor, segundo los hermanos y por último yo. Así es que Pablo nos recuerda esto: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para los hermanos. No, todo lo que hagáis como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. Al Señor servís. Cuando usted y yo servimos, servimos al Señor. Primero Cristo, segundo los hermanos, por último el Señor. Ese es el verdadero orden ministerial. Esa es la forma como usted y yo estamos llamados a servir. Somos hechura suya y somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregunta 5, ¿quién la tiene? La última. Danilo, bueno, Danilo, te tocó. Duro, mi hermano, no lo vimos. No alcanzo a leerlo. No tengo las gafas. Hugo. Servicio da como resultado santidad. Santidad da como resultado servicio. Explique, por favor. La santidad da como resultado servicio. Que la santidad me lleva a amar y el amor me lleva a servir. ¿Seguro? Última palabra. ¿Alguien tiene algo diferente? Servicio da como resultado santidad. Santidad da como resultado servicio. ¿Alguien que haya escrito algo diferente en esta quinta pregunta? Vamos allí. Y es la parte más difícil, hermanos amados. Y yo soy el primero que me expongo delante de ustedes. Porque es indudable que muchos de nosotros servimos en el gran campo de la iglesia y para el Señor, pero no lo hacemos en santidad. Yo entiendo, cuando maestros de escuela dominical están llamando el sábado a las 6 de la tarde a decir, ¿usted me puede reemplazar para dar la escuela dominical? Yo entiendo, porque allí nos están diciendo, hermanos, no estudié, no estuve orando, no clamé por los niños de mi clase, por eso no puedo dar la clase. Se entiende. Es claro cuando los hermanos están durante toda su semana trasegando, lidiando con el jefe, el trabajo, el trancón y el pecado. Y no quieren exponer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor amerita santidad. Porque el servicio amerita santidad. Porque cada uno de los que estamos llamados a servir requerimos, y reitero, yo me pongo allí de primera instancia, requerimos santidad. Servir no da como resultado santidad. La santidad da como resultado el servicio, en lo que se requiera. Preparar el tinto, colocar el sonido, exponer la palabra del Señor. Cualquier servicio, por grande o pequeño, que delante del Señor todos son iguales, requiere santidad. Y yo entiendo, hermanos amados, porque yo como ustedes soy redimido, reconciliado y estoy lidiando diariamente y permanentemente con el pecado. Yo entiendo cuando los hermanos no desean congregarse con nosotros. Yo entiendo cuando los hermanos no desean tomar la cena del Señor. Entiendo cuando los hermanos no desean predicar. ¿Por qué? Porque esto nos da como resultado que la santidad está perdiendo terreno delante del pecado con los hermanos. No piense que por venir a lavar el piso y dejarlo de esta manera tan hermosa, eso le va a causar mayor agrado al Señor que vivir una vida santa, piadosa y apartada. Podemos nosotros estar haciendo obras y estar haciendo servicios y trabajo dentro de la iglesia para ganar santidad. No. La santidad es el resultado de esa vida que tuvimos durante toda la semana y podemos venir a mostrarlo aquí. No quiero poner cargas en su corazón porque les digo, así como usted, yo también estoy pecando constantemente. Así como usted, yo estoy lidiando y estoy teniendo una guerra constante con mi pecado. Pero lo que sí estoy diciendo es que
el carácter de Dios, la misericordia de Dios, el nuevo nacimiento de Dios, nos da como resultado el servir. Pero si usted no desea servir, entiendo que pueda estar pasando por valles de sombra, de sequedad, porque su santidad no ha sido del todo preparada para el servicio. Y por supuesto, acérquese a un hermano, acérquese a alguien que pueda ayudarle.